Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionadas en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Pues hoy estamos con Luis Urquijo, que es gestor de inversiones de La Muza Gestión. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eusebio, encantado de estar aquí. Perfecto. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo un ratito a estar por aquí y hablar un poquito de la filosofía de La Muza y demás. Háblanos un poquito, ¿qué es La Muza Gestión? Bueno, pues La Muza Gestión es una gestora española, una gestora pequeña, que bueno, pues lleva ya, yo creo que prácticamente 3 años de vida, aunque los fondos que gestionamos, pues uno de ellos tiene ya casi 22 años de existencia. Esta es una gestora que al final se ha construido un poco al revés. Nació esencialmente de gestionar el patrimonio de muchos clientes durante muchos años de una manera indirecta, y cuando ese fondo, que es la Muza Inversiones ICAP, cogió un tamaño relevante, allá por el año 2018, pues decidimos ya que era el momento de crear la gestora para seguir, digamos, avanzando en el modelo de gestión de una manera más, si cabe, ordenada y profesional. Y bueno, fruto de muchos años de gestión y una experiencia acumulada, pues nació Muza Gestión de Activos, ¿no? Que es, digamos, el paraguas bajo el que se gestionan hoy en día, como he dicho, la Muza Inversiones ICAP, y un fondo de inversión que se llama Muza FI, que es en esencia prácticamente un clon de la SICAP. Muy bien, perfecto. Pues háblanos un poco del historial de rentabilidad, ya no tanto de los 3 años de vida que lleva el fondo o la gestora, sino históricamente en la SICAP. Pues la SICAP, que nació en febrero del año 99, a día de hoy pues tiene una rentabilidad anual compuesta cercana al 10%. El capital de los inversores que en aquel momento empezaron a invertir con nosotros allá por el año 99 se ha multiplicado pues del orden de 6 veces aproximadamente. Y en esencia, la filosofía de inversión que hemos mantenido en estos últimos más de 20 años pues ha estado muy basada en sentido común y paciencia, ¿no? Y que a la postre ha sido invertir con un poquito de criterio fundamental y con unas bases de entendimiento de las compañías en las que estábamos invirtiendo, y, por qué no decirlo también, con una filosofía de valor que hoy en día yo creo que conoce casi todo el mundo en España, ¿no? Pero que quizás hace 20 años pues había muy poca gente que la conociera o la aplicara, ¿no? Que en definitiva no es otra cosa que invertir con criterios fundamentales y mucho sentido común, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que al final la filosofía de valor resumida a su última expresión es eso, ¿no? Es básicamente entender bien lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y entender y comprender bien las compañías en las que inviertes y, por supuesto, aplicar criterios fundamentales de valoración que se adapten coherentemente a la evolución de los números de la compañía y a no sobrepagar por los negocios, ¿no? Y luego, pues evidentemente, tener una visión más o menos concreta de hacia dónde van esas compañías y por qué deben valer más
y, bueno, pues tener la paciencia para que el mercado acabe poniendo en valor muchas de las inversiones que tienes en tu cartera. Básicamente, tanto la SICAV como el fondo, bueno, para alguien que no conozca mucho y para ponerle en contexto, ¿en qué activos invierte? Entiendo que, como norma general, invierte en renta variable. Corrígeme si me equivoco. Sí, es correcto. O sea, nosotros solo invertimos en compañías. ¿Vale? De hecho, nuestra filosofía, y hablaremos de esto a lo largo de esta entrevista, nuestra filosofía es estar permanentemente invertidos y nuestro activo es, por lo tanto, la renta variable. No hacemos otra cosa. Muy esporádicamente hemos invertido en algún activo que podría ser asemejado a la renta variable, pero en el sentido de que muchas veces hemos encontrado opciones de invertir en compañías donde veíamos que era mejor transitoriamente igual pues invertir en la deuda que emitía esa compañía en vez de en el equity, pero han sido en ocasiones muy contadas, ¿no? Yo te diría que a lo largo de estos últimos 22 años pues hemos estado mayoritariamente invertidos directamente en la acción y muy rara vez en la deuda de las compañías, ¿no? Perfecto. Estos días de atrás, cuando estuvimos hablando para preparar la entrevista y me enviaste una presentación vuestra, en dicha presentación sí que hacéis un poco el símil de que decís, bueno, para vosotros, ¿cuál es la mejor manera de generar riqueza? Háblanos un poco que habláis un poco sobre este tema. Sí, nosotros realmente, o sea, muchas veces cuando hablamos con inversores nuevos que, bueno, pues que tienen interés por invertir y que te preguntan un poco cómo haces las cosas, cuál es tu idea y tu filosofía de inversión, nosotros siempre intentamos ir digamos, aguas arriba para explicar más que cómo lo hacemos, que por supuesto lo explicamos, es un poquito el por qué lo hacemos, ¿no? Y la idea de la presentación que te anticipé y que yo creo que sobre la que podemos hablar tranquilamente es explicar a la gente por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Es decir, cuando alguien se plantea invertir, ¿qué es lo que pretende hacer, ¿no? Y a veces esto, que es un concepto muy básico y que, bueno, pues que muchas veces se da por hecho que el que viene a invertir tiene claro el por qué invierte. Evidentemente, todo el mundo invierte con el afán de crear o de generar riqueza, ¿no? De ganar dinero. Esta es la lógica de la inversión, ¿no? Pero muchas veces se pierde un poco lo que es la perspectiva a largo plazo de la inversión y el por qué uno invierte en un plazo determinado de tiempo o dentro de un plazo determinado de tiempo y con qué objetivo, ¿no? Entonces, pues al final nosotros, como decía al principio, tenemos un mandato desde hace muchos años que es estar totalmente invertidos, ¿no? Y esto responde a una visión que tenemos muy clara y es que participando del crecimiento económico mundial a través de un núcleo relativamente amplio de compañías que tenemos en la cartera, que de media pues habremos estado invertidos en unas 50 compañías, ¿no? Como estamos ahora aproximadamente, pues creemos que es la mejor manera de generar riqueza a medio y largo plazo, entendiendo que genera riqueza a medio y largo plazo cuando bates holgadamente a la inflación. Entonces, al final, y por resumir un poco la respuesta que me has hecho, es decir, nosotros tenemos la vocación y el mandato de invertir a largo plazo en compañías que están, creemos, mal valoradas para poder participar de una manera ordenada en una creación de valor que se produce estando invertidos en esas compañías que a su vez participan de un crecimiento económico, ¿no? Entonces, son dos palancas, digamos, de creación de valor. Una, participar en el crecimiento mundial a través de las compañías que son las que en el fondo producen ese crecimiento, y dos, intentar participar en ese crecimiento a través de compañías que están infravaloradas. Y la realidad empírica, esto que estoy diciendo, que bueno, pues que muchos oyentes de tu podcast seguro que lo conocen sobradamente, es que si nosotros miramos, por ejemplo,
a Estados Unidos, donde hay series históricas relativamente amplias, ¿no? Pero si cogemos, por ejemplo, la evolución de la inflación acumulada en Estados Unidos desde, bueno, pues desde hace 20 años aproximadamente, ¿no? Desde cuando comenzamos nosotros nuestra andadura en el fondo. Básicamente, la inflación se ha multiplicado en torno a 1,5 veces. Si cogemos una base 100 del año 99 y la inflación actualmente pues la tendríamos en 1,5 veces, y si cogemos, por ejemplo, el S&P 500 y le añadimos los dividendos que ha pagado, pues el S&P 500 en este periodo que va desde el año 99 hasta prácticamente el año 20, porque los datos que tengo delante van hasta el año 20, ha multiplicado por 3,2 veces. Es decir, que si hubiéramos invertido $1 en el año 99, pues tendríamos ahora mismo del orden de pues, $3,2 y la inflación, si hubiéramos invertido $1 en la inflación, ahora mismo tendríamos pues, en torno a $1,5. Es decir, en términos de poder adquisitivo, cualquier inversor que hubiera comprado el Standard & Poor's hace 20 años habría duplicado su poder adquisitivo respecto a la inflación. Esto se produce, digamos, de manera genérica en casi todos los índices agregados que cotizan en el mundo, digamos, en el mundo desarrollado, donde tienes unas tasas de inflación más o menos controladas y donde las compañías que están, digamos, en esos índices, pues son compañías que participan un poco a nivel general del crecimiento mundial, ¿no? Este mismo ejemplo, por ejemplo, para el caso de la MUZA, cogiendo también como base el año 99, que es cuando arrancó el fondo, y llevándolo pues a la fecha prácticamente actual, pues la MUZA, digamos, ha multiplicado, si ponemos base 100, por 6 veces y pico, y de igual manera que en Estados Unidos, pues la inflación más o menos en Europa se ha multiplicado por 1,5 veces, ¿no? Con lo que quiere decir que más o menos cualquier inversor que hubiera invertido en un fondo parecido al de la MUZA o la MUZA en estos últimos 20 años habría multiplicado en torno a 4 veces su poder adquisitivo. Y este es un poco el objetivo que nosotros perseguimos, es decir, oye, invertir para nuestros inversores a largo plazo con la idea de generar una riqueza diferencial, entendiendo que esta riqueza diferencial se mide en términos de poder adquisitivo, ¿no? Yo sigo hablando de Eusebio. Hay a veces un falso entendimiento del riesgo de la renta variable, ¿no? Porque muchas veces se habla, bueno, es que yo no quiero un perfil de riesgo muy elevado, ¿no? A mí me gustaría tener una cartera pues, que tenga un componente de renta variable, pues yo qué sé, del 25, del 30%, y luego pues tener renta fija, ¿no? Porque no quiero tener sustos, no quiero tener, bueno, pues sorpresas desagradables con la evolución de los precios de las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si oímos muchas veces esa frase de decir, yo quiero algo seguro, ¿no? Y con ganar poco me vale, ¿no? Pero no quiero perder, no quiero riesgo, no quiero asumir, bueno, pues eventualmente pérdidas permanentes en el capital, ¿no? Uh-huh. El problema muchas veces, y más en el contexto de tipos que nos rodea desde hace ya unos cuantos años, es que eso seguro, donde aparentemente no pierdes y no hay riesgo, muchas veces acaba desembocando en una pérdida de poder adquisitivo silenciosa, porque lo que consigues a veces ganar a través de esos activos de poco riesgo no llega a compensar siquiera la inflación, ¿no? Dicho de otra manera, esa forma de invertir, digamos, aparentemente más segura, acaba siendo, perdona por el juego de las palabras, una manera segura de perder poder adquisitivo sin percepción de riesgo. Es decir, es un veneno un poco silencioso, ¿no? Por eso que yo muchas veces cuando se habla de ahorro a largo plazo y para aquel inversor que tiene claro que quiere tener ahorro a largo plazo, empezamos haciendo un poco esta aclaración, ¿no? Es decir, oye, lo primero que tienes que entender es por qué inviertes y para qué inviertes. Porque es muy importante que entiendas
qué alternativa de inversión quieres tener en tu vida y qué, digamos, expectativa de rentabilidad quieres intentar alcanzar y que entiendas muy bien contra qué te quieres defender. Evidentemente, no es lo mismo una persona joven que se enfrenta a esta decisión de inversión que una persona más adulta, que una persona que se acaba de retirar, ¿no? Porque evidentemente es muy importante en este análisis en qué momento debas o puedas tener que disponer de tu inversión, ¿no? Si no vas a saber si la vas a necesitar mañana o pasado, es muy complicado hacer este planteamiento, pero si crees que una parte razonable de tus ahorros no vas a querer disponer de ellos durante unos cuantos años, y es más, si igual pretendes que estos ahorros algún día pasen a tus hijos o a tus herederos o a tu mujer o a quien sea, pues esta primera variable de entender que lo que estás haciendo es intentar defenderte, no solo defenderte de la inflación, sino generar poder adquisitivo, es muy importante, ¿no? Es casi lo más importante, porque yo no sé si te ocurrirá a ti, pero a mí que de manera permanente estoy con clientes, pues evidentemente me hacen la misma apreciación que tú decías antes. Bueno, sí, yo quiero algo seguro, con ganar poco me vale, pero es verdad que a largo plazo te están, digamos, rascando el bolsillo solo por el tema de la inflación, y es lo que dices. Dices, estás perdiendo dinero sin darte cuenta, aunque solo sea por el poder adquisitivo. Eso, si no, vamos a que hay mucha gente que dice, bueno, es que no invierto ahora porque está todo muy, muy mal. Al fin y al cabo, los que llevamos muchísimos años en el mercado, es que nunca hay certezas absolutas de que, bueno, ahora voy a invertir porque ahora seguro que la cosa va a ir bien. Siempre hay multitud de elementos. Bueno, al final la economía está completamente globalizada, que no vienen de un sitio, vienen de otro, pero siempre hay riesgos. Es decir, la inversión nunca es un horizonte con nubes a largo plazo, con lo cual sí que hay mucha gente que nunca se plantea el momento, va dejando el dinero un poco ahí muerto de risa y solo la inflación les va comiendo, que es un poco lo que tú decías. ¿No esa es la realidad, ¿no? Y vuelvo a insistir, la renta variable se asocia inexorablemente a riesgo, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto lo habréis hablado probablemente en muchas otras ocasiones, ¿no? Pero aquí se asocia a el riesgo, sobre todo, a la fluctuación en los precios, ¿no? Porque es lo que al final te marca en un momento determinado cuánto vale o deja de valer una determinada inversión, ¿no? Cuando realmente esto se debería asociar, como digo yo, al riesgo de que un grupo nutrido de compañías en las que inviertes tengan una probabilidad de fallo en su conjunto. Es decir, ¿qué probabilidad de fallo en su conjunto sensible tienen un grupo de compañías como, por ejemplo, podría ser el S&P 500 o el Eurostoxx 600? Estoy haciendo un grupo amplio, ¿no? Es decir, la probabilidad de que todas en su conjunto fallen y que eso te lleve a digamos, una pérdida permanente de capital es, yo te diría, que absolutamente bajísima, por no decir imposible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros al final lo que estamos es, sometidos a una cantidad enorme de influencia mediática, ¿no? Que es lógica, que las cosas cuando se complican, pues no sabes muy bien qué es lo que está ocurriendo y la primera reacción evidentemente es decir, oye, los precios seguro que están diciendo la verdad sobre lo que está ocurriendo en cada una de estas empresas, ¿no? Cuando realmente muchas veces los precios no quieren decir absolutamente nada más que hay una ineficiencia en el mercado. Otras veces sí tienen razón, ¿no? Porque hay veces que, bueno, pues las inversiones caen porque tienen que caer porque los subyacentes donde estamos invertidos están mal, ¿no? Están yendo mal y no tienen otra solución que, bueno, pues recoger en esos precios la realidad del valor fundamental, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando hay correcciones fuertes, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo que va mucho más allá del valor fundamental de cada una de esas inversiones. Simplemente hay un episodio de estrés y como el que pudimos vivir hace un año con el comienzo del COVID,
Y bueno, esas cosas ocurren sistemáticamente, ¿no? Y yo creo que justamente en esos momentos de enorme estrés es cuando se generan unas opciones o oportunidades de inversión muy significativas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la esencia de lo que hacemos, ¿no? Es decir, estamos siempre invertidos porque realmente creemos que el riesgo de verdad de estar invertidos en un, digamos, conjunto amplio de compañías es muy, muy bajo. Si, digámoslo así, el S&P 500 o el Stoxx 600 no ha quebrado en estos últimos 40, 50 años, y ahí hay un núcleo muy nutrido de compañías. Si eres capaz de seleccionar dentro de ese núcleo de compañías algunas que por alguna razón crees desde tu punto de vista, desde el punto de vista del gestor, en este caso de nuestro punto de vista, pues si cabe tienen una, digamos, atractivo de valoración muy especial o están mal valoradas, pues es muy poco probable que acabes perdiendo dinero seleccionando bien esas 40 o 50 compañías, ¿no? Entonces, digamos, llegando a la mayor, es decir, la renta variable no es un activo de riesgo. Lo que es un activo de riesgo o lo que digamos marca el nivel de riesgo es la fluctuación que se produce en precios, ¿no? Si nosotros cogiéramos la renta variable y diéramos un precio de las compañías una vez cada 5 años, estoy seguro y estaremos todos de acuerdo que veríamos cómo esa fluctuación en la valoración en general es alcista y no tiene ningún problema. El problema es que tenemos una valoración todos los días, ¿no? Y está sujeta a eventos de volatilidad que muchas veces poco tienen que ver con la evolución real de esos negocios, ¿no? Entonces, en esas aguas navegamos, ¿no? Es decir, nosotros damos por hecho que la renta variable no solo no es un riesgo, sino que es la mejor defensa que podemos encontrar para crear riqueza, ¿no? Y algunos ejemplos tenemos, ¿no? Es decir, en esa misma presentación que te mandaba, pues decíamos, oye, mira, la forma más tangible de medir esa creación de riqueza, pues muchas veces es poniendo ejemplos muy tontos, ¿no? Con la acción, por ejemplo, de la Muza, la acción del año 99, cuando se constituyó el fondo, pues valía 6 euros, ¿no? Hoy en día vale 43 euros, ¿no? Es decir, en el año 99, con 6 euros, pues podías comprar, creo que son pues unas 20 barras de pan. Hoy en día, con 43 euros, pues prácticamente compras 100 barras de pan. Entonces, has multiplicado tu poder adquisitivo pues del orden de 5 veces, ¿no? Si hacemos este mismo ejemplo con una taza de café, pues el poder adquisitivo lo has multiplicado por 3 veces. Con un litro de leche, pues por 5 veces. Con un periódico, lo has multiplicado también por 3 veces. O en gasolina, pues lo has multiplicado, pues un litro de gasolina te comprabas en el año 99 con 6 euros, del orden de 7,6 litros, pues hoy te compras 33 litros con los 43 euros que vale la acción, ¿no? Es decir, esto funciona en el tiempo. Y muchas veces se habla también del inmobiliario, y yo sigo desarrollando esto, y me interrumpes cuando quieras. Simplemente una cuestión que te iba a comentar. Sí. Efectivamente tienes razón, que una de las ventajas que tiene tanto la renta variable como invertir en un fondo o en una SICAV, que prácticamente es lo mismo, es que en cualquier momento, por cualquier necesidad económica que pudieras tener, puedes hacer tu valor liquidativo diario, es decir, tiene valor, es un activo líquido, mientras que, por ejemplo, un activo, ya sea un inmueble, pues no es un activo líquido. Eso, que en muchas ocasiones es una ventaja, para muchos inversores se vuelve en su contra, porque como tiene la opción de estar viendo todos los días el liquidativo diario, pues va en su contra y no consigue ver el largo plazo de la forma que tú lo estás desarrollando, ¿vale? Sí. Son las dos caras de la misma moneda, ¿vale? Nosotros, evidentemente, sabemos que el valor liquidativo en determinados momentos infringe dolor y angustia, porque es el reflejo eventualmente de una situación de estrés en los mercados, que se recoge pues, claramente en los precios de todas las acciones que tienes en una cartera y por lo tanto el valor liquidativo. Y al mismo tiempo es para nosotros una fuente de oportunidad.
porque también es cierto que hay momentos de estrés donde se producen distorsiones en la valoración de muchísimas compañías que se conocen o que conocemos bien y a las cuales tienes la opción de acceder, es decir, de invertir por el hecho de que hay muchos vendedores en un momento determinado que reaccionan ante esos eventos de una manera poco racional. Entonces, y esto lo habéis hablado muchas veces, ¿no? Generalmente los momentos de estrés y de, digamos, de incertidumbre y de miedos y de caídas fuertes en la bolsa son muchas veces grandes oportunidades de invertir para aquel o aquellos que tienen la capacidad de entender que lo que está ocurriendo responde a episodios de estrés y incertidumbre que son casi siempre pasajeros, y esto lo veremos más adelante, ¿no? Pero sí es cierto, es decir, la bolsa tiene un problema, o digamos la renta variable tiene un problema, es que al ser un activo líquido puedes autoinfligirte en un momento determinado una pérdida permanente de capital porque puedes vender. Y eso comparado probablemente con otros activos, como puede ser el inmobiliario, donde tú realmente no estás viendo el precio de tu casa o de tu inversión inmobiliaria todos los días, ¿no? Lo ves cuando compras y lo ves cuando vendes. Y mientras tanto, quizás tienes precios de referencia de activos similares que se están transaccionando en el mercado. Pero esta es una realidad con la que convivimos y a nosotros nos gusta especialmente el hecho de que de vez en cuando haya movimientos de caídas sensibles, porque siempre decimos que esos movimientos generalmente te hacen retroceder 3 pasos, pero luego cuando se vuelve a normalizar la situación, generalmente si has sido capaz de invertir correctamente o de, digamos, rotar la cartera correctamente en esos episodios de estrés, avanzas luego 5 pasos hacia adelante, porque has sido capaz de reubicar las inversiones en compañías que han caído de una manera sensible, ¿no? Y estos episodios los hemos vivido, los hemos gestionado en estos últimos 20 años varias veces. Hablabas también anteriormente de la evolución del poder adquisitivo y ponías varios ejemplos como es la barra de pan, el café y el litro de gasolina. Pero también aquí en una de las diapositivas que me enviaste en la presentación, háblanos un poco sobre todo mejorar la posición económica inicial si nos comparamos con el inmobiliario. Y en este caso lo vamos a comparar con vuestra SICAV desde el año 2000. Sí. Porque esto también es un ejemplo importante. Que te lo ponemos muchas veces porque efectivamente, oye, la inversión inmobiliaria, que es una alternativa como otra cualquiera, ¿no? Es decir, y entra dentro, digamos, de lo que es el espectro de inversiones, digamos, de menos riesgo para la mayoría de los inversores. Y entendemos por qué, porque al final el inversor medio entiende muy bien lo que es una casa o entiende muy bien lo que es una oficina, ¿no? Porque al final la puede valorar cuánto cuesta esa ubicación, puede valorar cuánto cuesta construir, cuál es el coste de reposición eventualmente de una oficina en el centro de la Castellana en Madrid o cuánto cuesta una casa en la costa en un sitio determinado. Es fácil de valorar, ¿no? Y por lo tanto es un activo que generalmente tiene un mayor atractivo para el inversor medio porque lo conoce mejor. Nosotros creemos que evidentemente el mercado inmobiliario es un mercado que puede ser muy interesante en un momento determinado. Creemos que, como todo en la vida, es muy importante poder comprar bien y poder vender bien, ¿no? Esos son dos elementos que son un poco de perogrullo, pero que no siempre se dan, ¿no?, en el mercado inmobiliario. Pero por comparar, nosotros hacemos también este ejercicio. En el año 2000, con 500 acciones, digamos, del fondo, eras capaz de comprarte 2 metros cuadrados de vivienda en Madrid, ¿no? El año 2000, el metro cuadrado medio de residencia en Madrid estaba en torno a 2.500 euros metro cuadrado. En el año 2019, 2020, ese mismo metro cuadrado cuesta el orden de 3.700, 3.800, depende por donde te muevas, euros metro cuadrado, ¿no? Es decir, con las mismas 500 acciones con las que podíamos comprar 2 metros cuadrados
digamos, de vivienda en Madrid, en el año 2020, pues podríamos comprar del orden de 5 metros cuadrados. Es decir, en términos de, nuevamente, de generación de riqueza, cualquier inversor que hubiera estado estos últimos 20 años habría más que duplicado su capacidad de comprar inmobiliario en una zona, digamos, centro-media de Madrid. Esto nuevamente tiene una lógica detrás, y es que generalmente el inmobiliario se comporta de manera más o menos similar a lo que lo hace la inflación, ¿no? Y dependiendo de algunas zonas, si se puedan comportar mejor o peor, que se desarrollen más o menos, pues lo hacen un poquito mejor un poco peor. Pero la lógica es que vayan los precios de las viviendas, de las oficinas, de los activos inmobiliarios en general, comportándose de una manera más o menos similar a lo que lo viene haciendo la inflación. Como ya vimos antes, pues de manera genérica la renta variable ha duplicado, en algunos casos triplicado el poder adquisitivo con respecto a esa inflación, con lo que es lógico que bueno, pues que las inversiones en renta variable produzcan o generen riqueza diferencial o una riqueza extra, un poder adquisitivo extra para aquel que invierte versus lo que hubiera sido invertir en un activo inmobiliario, ¿no? Vosotros también habláis que siempre consideráis que es mejor estar invertido de manera permanente, es decir, que de alguna manera, pues que no hacéis market timing, es decir, no dais excesiva relevancia a las previsiones de mercado. Háblanos un poquito también sobre este término y por qué es importante. Bueno, yo creo que es importante saber lo que no sabes, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? A veces crees que sabes cosas que no sabes y a veces pretendes tomar decisiones sobre información pues que es compleja y difícil de asimilar y a veces imposible de procesar, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que sabemos es, digamos, entender una a una el porqué y dónde invertimos en cuanto a nuestras compañías. Pero es muy difícil saber, y desde luego nosotros lo tenemos claro, que eso nunca hemos sido capaces de hacerlo. Es muy difícil saber o anticipar el por qué un mercado se va a dar la vuelta dentro de un mes, dentro de 6 meses, en una u otra dirección. Hay infinidad de eventos que concurren en un momento determinado en un mercado que poco tienen que ver a veces digamos, con el entorno financiero y que afectan sustancialmente a los mercados y que son difíciles de anticipar. Entonces, si tú eres capaz de hacer un buen trabajo invirtiendo y eres capaz de seleccionar de manera recurrente buenas inversiones y eres capaz de ser paciente y con eso eres capaz de gestionar o de alcanzar unas rentabilidades razonables, ese trabajo, digamos, bien hecho y bien ordenado, lo puedes destruir muy fácilmente tomando decisiones digamos, de market timing, como tú decías, equivocadas. Evidentemente, contra esta afirmación cualquiera te podría decir, oiga usted, que si usted vendiera en los altos del mercado y comprara en los bajos del mercado, pues lo haría usted mucho mejor. Sí, claro, y si nosotros fuéramos adivinos y tuviéramos una bola de cristal, pues eventualmente pues no estaríamos dedicándonos a la inversión, sino que bueno, pues habríamos comprado un boleto de la lotería primitiva y estaríamos disfrutando de la vida en otro sitio, ¿no? Pero desgraciadamente ninguno de los que nos dedicamos a esto, creo en general, de una manera profesional, tenemos la capacidad de adivinar lo que va a ocurrir con los mercados en las próximas semanas, en los próximos meses, incluso en los próximos años. Lo único que tenemos capacidad es de entender el porqué de nuestras inversiones y asumir que si el mundo se desarrolla económicamente como lo entendemos a día de hoy, pues esas inversiones deberían ir bien y por lo tanto el valor de esas compañías deberían ir bien y por lo tanto deberíamos recoger el fruto de esta inversión en un plazo de 3, 4, 5 años. Entonces tenemos muy claro que eso es lo que creemos que sabemos hacer y que el pasado nos ha demostrado que hemos sido capaces de hacer de una manera más o menos ordenada. Y tenemos muy claro también que si hubiéramos tomado decisiones de market timing,
todo ese trabajo razonablemente bien hecho, es muy posible y muy probable que lo hubiéramos tirado en gran medida a la basura, porque eventualmente nos habríamos equivocado en la toma de decisión sobre si están o no están invertidos muchas veces. Y esa es, por lo tanto, una, digamos, variable que tenemos que quitar de la ecuación, porque no vale de nada hacer un trabajo bien si luego tomas decisiones sobre algo que desconoces mal. Y esto yo creo que es, y vuelvo un poco a lo que has comentado tú antes, ¿no? Este yo creo que es un poco el mal genérico de la mayoría de los inversores que invierten en renta variable, y es que no tienen realmente ese compromiso de permanencia, ¿no? Tú se lo puedes dar a través del fondo, pero luego ellos se administran, digamos, de una manera más errática a la hora de comprar y vender ese fondo, ¿no? Hay estudios por ahí que habréis visto de fondos, fondos de gestoras americanas grandes que, bueno, pues te dicen, mire, nosotros hemos estudiado nuestra base de inversores de los últimos 20 años y, por ejemplo, el fondo pues, ha venido ganando un 8 o 9% de tasa compuesta, ¿no? En estos últimos 20 años, ¿no? Multiplicado por 6 y por 7. Y el inversor, digamos, más fiel que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, tan solo ha sido capaz de multiplicar por 3 la inversión, porque sistemáticamente ha estado comprando y vendiendo el fondo en momentos más o menos equivocados, ¿no? El que se va porque cree que las cosas se ponen mal, cuando realmente se ponen mal y empiezan a mejorar, tampoco vuelve porque tiene miedo de equivocarse también en el timing de vuelta. Entonces, generalmente se va pronto y vuelve tarde, generalmente, ¿no? Esa es la psicología un poco humana, ¿no? Es decir, o me voy tarde y vuelvo tarde, que también es un poco lo lógico, ¿no? Es decir, cuando las cosas se ponen mal, aguanta un poco, y cuando ya no puedes más vete, y cuando empiezan a mejorar las cosas, dices, bueno, pues a ver si mejoran de verdad, y cuando mejoran de verdad, pues la mayoría de los mercados han recuperado un nivel de precios que ya te queda poco accesible, ¿no? Este estudio que tenemos en esta presentación que te mandé habla, por ejemplo, del S&P 500, ¿no? Y habla de 20 años, del año 99 hasta el año 2019, ¿no? La rentabilidad acumulada del fondo desde el S&P 500 del 99 al 2019 es de un 113%. Con que tan solo te hubieras perdido los 10 mejores días de esos 20 años, pues esa rentabilidad del 113 se hubiera convertido en un 78%. Si en vez de 10 días hubieras estado fuera 20 días, los 20 mejores días de esos 20 años, la rentabilidad en vez de un 113% sería de un 14%. Y si hubieras estado fuera los 40 días, los 40 mejores días, tendrías una rentabilidad negativa del 56%. Es decir, es muy sensible el market timing, mucho más de lo que la gente cree, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro fondo, la rentabilidad anualizada que te comenté antes, más o menos en 20 años, ha sido del 9 y pico por ciento a día de hoy. Si un inversor hubiera estado 20 días, los 20 días mejores del fondo, fuera del fondo, simplemente esa rentabilidad del 9% pues habría caído a la mitad, prácticamente, al 5,8. Y si hubiera estado 40 días fuera, en 20 años estamos hablando de muchos días, porque solo hubiera estado 40 días fuera, se habría quedado prácticamente sin rentabilidad. Entonces, hombre, estos, digamos, son los extremos, pero está claro que el tomar decisiones erróneas en el market timing tiene consecuencias pues desastrosas, ¿no? Y desgraciadamente la renta variable te permite hacer eso, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que invertir en renta variable es un poco como viajar en avión, ¿no? Que bueno, pues está claro que en distancias largas, ¿no? Es decir, en plazos largos de inversión, este es un símil un poco quizás muy plástico, ¿no? La forma más eficiente de generar riqueza es la renta variable. La forma más eficiente de viajar distancias largas es en avión. En avión, evidentemente, hay mucha gente que
que le plantea bueno, pues ciertos miedos, ¿no? Porque ante un evento de turbulencias, pues estoy convencido que muchos usuarios del avión, si pudieran en ese momento bajarse del avión, lo harían, ¿no? Porque su sensación de temor o de miedo o de respeto a las turbulencias es enorme. Gracias a Dios el avión no te deja abrir la puerta y lanzarte en marcha, ¿no? Pero la renta variable sí lo hace. La renta variable tú tienes una puerta que la puedes abrir en cualquier momento y saltar al vacío. Y generalmente son en esos momentos donde se producen pérdidas, si no permanentes, desde luego muy sensibles de capital. Porque esos saltos del avión, en términos de renta variable, se producen generalmente en momentos de turbulencias, ¿no? Sí, ese es un buen símil el que has puesto del avión. Yo tengo algunos estudios que, bueno, aquí en el podcast, incluso en muchas ocasiones, hemos comentado. Uno de los fondos que más rentabilidad ha dado en los últimos años fue el fondo Fidelity Magellan, gestionado por Peter Lynch, que dio un 29% durante 13 años, y hubo muy poquitos inversores que consiguieron realmente esa rentabilidad, porque como tú dices, normalmente la gente lo que hacía es entrar cuando estaba arriba, asustarse cuando bajaba, etcétera. Y de hecho, también creo que algunos estudios de Fidelity dicen que los que más rentabilidad han tenido en muchos fondos han sido los muertos, es decir, gente que fallecía y que los herederos no reclamaban las participaciones de los fondos hasta muchos años después, y como no habían tocado las inversiones, pues eran los que realmente sí que habían obtenido interesantes rentabilidades, un poco por lo que comentabas. Yo creo, vamos, yo es una de las preguntas que hago a la gente que viene a invertir, ¿no? Yo digo, oye, es que quiero renta variable. Y digo, mira, lo primero es que entiendas de todo esto que estamos hablando, quizás de una manera un poquito desordenada, porque vamos sacando un tema a otro, ¿no? Que entiendas por qué lo quieres hacer. Y lo segundo también es un poco decir, oye, y olvídate, y lo digo en el buen sentido de la palabra, olvídate, tú has puesto tu dinero a trabajar, tú piensas que todas las mañanas hay 40 o 50 empresas que se levantan y trabajan para generar riqueza en tus inversiones. Porque cuando estás invirtiendo a través de un fondo, lo único que estás haciendo es canalizar tus inversiones en un grupo muy nutrido de compañías que tienen, pues, muchos negocios, ¿no? Estás invertido, yo siempre lo digo lo mismo, pues igual si tienes 50 compañías, pues estás invertido en 70 o 75 negocios, ¿no? Cada euro que tú has puesto a trabajar, a su vez, está puesto digamos, montado encima de una cantidad muy importante de compañías que se ganan la vida bastante bien todos los días. Deja que esas compañías trabajen por ti, y nosotros, como, digamos, intermediarios entre el inversor y esas compañías, lo que intentaremos es encargarnos de que siempre estés en un grupo de compañías que estén bien valoradas, que generen valor y que te permitan crear riqueza a medio plazo. Pero no estés mirando todos los días ese valor liquidativo. Comprendo que es muy tentador, comprendo que lo vas a hacer, pero piensa que la mejor manera de dejar que esto sea así es que trabaje, ¿no? Y quizás lo idóneo sería que muchos de los fondos que gestionamos, en nuestro caso, pues tuvieran ventanas de liquidez de más medio y largo plazo, ¿no? De 3-5 años, ¿no? Que sería la forma quizás, pues, de evitar que se produzca ese salto al vacío del avión que poníamos antes, ¿no? Es una forma de decir, oye, mira, hasta que no lleguemos al destino no te vas a poder viajar del avión, ¿no? No te vas a poder bajar del avión, ¿no? Y por eso yo también muchas veces le digo a los inversores, oye, no se te ocurra invertir ni un solo duro que creas que vas a tener que utilizar en los próximos 3 o 5 años. Es decir, realmente pon a trabajar solo aquella parte de tu ahorro que es realmente ahorro, que sabes fehacientemente, salvo que ocurra algún evento extraordinario, que no vas a necesitar. Porque es la mejor manera de no infringirte decisiones que puedan acarrear una pérdida eventual de valor, ¿no? Y esa es una realidad, porque luego hay otra parte de la presentación que habla un poco de los episodios de estrés fuerte, ¿no? Donde realmente la bolsa en estos, bueno, pues sufre caídas muy, muy, muy relevantes, ¿no? Y quizás el más reciente que todos tenemos muy frescos, pues es la caída derivada del COVID. Pues las bolsas entre febrero y marzo del año 2020 sufrieron unas correcciones muy, muy significativas, si cabe mayores que las que vimos en la crisis financiera
bueno, pues 2007, 2008, 2009, 2010, ¿no? donde vimos ya eventos de muchísimo estrés financiero, ¿no? Pues estas del COVID han sido, si cabe, mayores. Nosotros, por ejemplo, en el fondo, en un momento determinado, pues perdimos del orden de un 45% del valor. Entre febrero del 2020 y marzo del 2020, en un mes, vía una enorme distorsión de precios en el mercado ante una situación totalmente desconocida y nueva, como era la del virus, pues un valor muy importante, una parte muy importante del valor de estas inversiones sobre el papel se esfumó. Y esa pérdida, un año después, se ha recuperado, y no solo se ha recuperado, sino que está por encima de lo que estábamos en febrero del 2020. Quiere decir que si tú crees que las cosas vuelven en un momento determinado a comportarse de una manera normal, esas inversiones, incluso en episodios enormemente severos, como el que vivimos hace un año o hace algo más de un año, generalmente se vuelve a donde estábamos, porque las cosas tienen un periodo de recuperación, tienen un periodo de normalización y bueno, ¿no? Pues oye, evidentemente nadie tenía la varita mágica para saber que esto iba a ocurrir en un año, ¿no? Pero todo nos hacía prever que antes o después tendríamos una vacuna, todo nos hacía prever que antes o después, a través de, digamos, que ese esfuerzo médico de investigación que se ha hecho, pues el mundo volvería a tener una cierta normalidad que poco a poco estamos viendo ahora cómo va a llegar, ¿no? Pero esto mismo se podría hablar de la crisis financiera del año 2007-2009, de la crisis que tuvimos también en 2011-2012. Esos episodios de estrés duran a veces 12, 18, 24 meses, pero luego a los siguientes 2 o 3 años, generalmente, no solo has recuperado lo que tenías, sino que has generado incluso un valor diferencial positivo, ¿no? Y esto va a seguir siendo así, esto es una realidad, esto no va a cambiar. Probablemente, pues igual dentro de 2 o 3 años, pues tendremos un evento inesperado y la bolsa volverá a bajar un 25 o 30%. Y luego, pues unos meses más tarde, pues las cosas se reubicarán y las cosas se volverán a normalizar y las inversiones volverán a normalizarse. Y esto es un baile continuo de subidas y bajadas. De esas subidas y bajadas siempre es ascendente, porque al final las compañías son máquinas de generar, en términos globales, de generar riqueza y de participar en el crecimiento de la economía y son realmente los motores que impulsan el crecimiento económico. Fenomenal. Pues si nos centramos ya un poco en la Muza, ya hemos hablado un poco de cómo se recupera, en este caso el fondo, de importantes correcciones bursátiles. Háblanos un poco de las principales inversiones actuales de la Muza. Pues mira, en estos momentos, nosotros ya te digo, tenemos el orden de pues, unas 50 compañías más o menos en estos momentos invertidas. Digamos que tenemos, vamos a ver, tenemos una cierta exposición a materias primas, que está, bueno, no es reciente. Yo creo que para nosotros el mundo de la materia prima se abrió, digamos, de una manera clara como evento de inversión a raíz de todas las distorsiones que ha creado el COVID en un momento determinado. Diferentes materias primas, empezando por el cobre y terminando por el crudo. Todos conocemos que hace casi un año estuvo cotizando en negativo, no sé si recordáis. Sí, te pagaban por llevarte un barril de crudo a tu casa. Y estas situaciones pues se generan única y exclusivamente en contextos de mercado muy, muy, muy nerviosos. Pues invertimos en ese momento en Repsol, invertimos también, aunque teníamos algo en compañías de cobre, especialmente en una compañía cotizada en Reino Unido que se llama Atalaya y cuyas minas están pues cerca de Huelva, Río Tinto. Y bueno, pues esas, digamos, son 2 de las digamos, inversiones importantes en la cartera que tenemos hoy. Atalaya, pues debemos tener
en torno a un 9% en cartera y en Repsol también pues estaremos cerca de un 10% de la cartera, ¿no? Aunque ya en Repsol pues estamos próximos a reducir nuestra inversión porque gran parte de esa inversión la teníamos a través de derivados, ¿no? Que eran opciones call que teníamos compradas hace un año y que vencen ahora en julio, ¿no? Han sido dos inversiones que han ido pues realmente bien, estamos muy contentos. En el caso de Atalaya seguimos viendo que el cobre pues tiene una situación estructural tremendamente atractiva porque cada vez es más caro extraer cobre y cada vez se necesita más cobre, por razones que todos podemos entender, entre otras por las propias razones de evolución hacia toda esta transición climática hacia energías limpias, ¿no? Empezando por los coches eléctricos y terminando por la propia, digamos, desarrollo de los países emergentes que tienen todavía que invertir mucho en cobre para el desarrollo de sus infraestructuras, ¿no? Más inversiones en esa línea, bueno, pues también tuvimos una inversión relativamente sensible en Befesa, que bueno, para nosotros es un modelo también un poco de minería especial, porque se dedican a reciclar polvos de metales y cumple esa doble visión un poco de estar muy metida en el mundo de la economía circular y al mismo tiempo beneficiarse de los precios de determinados minerales que ellos reciclan. Hemos invertido también en negocios cíclicos que consideramos que eran interesantes. Tenemos algunas compañías como Daniel en Italia, que es, bueno, pues creemos que se va a beneficiar de todo lo que es el ciclo de puesta al día de bienes de equipo para la industria siderurgia. Y también se beneficia en cierta medida de lo que son la propia actividad siderometalúrgica, que tienen también acería. Hemos invertido también en papel a través de, bueno, pues de las compañías de ENCE en España, de Altri en Portugal. Tenemos también, estoy repasando un poquito todos los nombres que puedan sonar. Tenemos también una inversión importante en Safir, que es una compañía que bueno, pues está transformándose, lleva ya varios años transformándose y reestructurándose y se está convirtiendo hoy básicamente pues, en una compañía que gestiona infraestructuras, fundamentalmente carreteras, y fundamentalmente estas carreteras las tienen en Italia y en Latinoamérica. Creemos bueno, pues que todavía el mercado no ha acabado de valorar bien el valor implícito que hay en muchas de estas concesiones, en parte porque bueno, pues ha sido un grupo que ha pasado muchas vicisitudes, ¿no? En estos últimos 10 años y bueno, pues tiene todavía, entre otras cosas, una participación en Repsol y algunas rémoras del pasado que se están limpiando poco a poco y creemos que desde luego en un momento determinado debería cotizar como lo que es pues básicamente una compañía de concesiones, ¿no? Tenemos también inversiones en una compañía mexicana de seguros de automóviles, se llama Qualitas Controladora, es una grandísima compañía de seguros de automóvil que, bueno, pues vive en un mercado muy especial como es México, donde tan solo 1 de cada 3 coches que circulan por el país están asegurados. Y bueno, pues la dinámica del seguro de automóviles en México es una dinámica de crecimiento, porque bueno, pues el país poco a poco va teniendo cada vez un parque móvil más moderno y ese parque móvil generalmente se financia, como ocurre en casi todos los países desarrollados, y el que compra un coche nuevo y bueno, y compra ese coche financiado a 4 o 5 años tiene la obligación de asegurarlo. Entonces, bueno, pues es una dinámica que llevamos viendo pues, estos últimos 5 o 6 años desde que invertimos por primera vez en esta compañía y bueno, pues es un activo muy bien gestionado con unos accionistas de referencia que es una familia y lo hacen divinamente bien
y estamos muy contentos desde hace ya bastantes años. Una pregunta que te quería hacer al respecto de esto que estabas comentando de Qualitas. Estabas diciendo que uno de cada 3 coches se aseguran en México y que solo es obligación de asegurarlo, es que este dato lo conocía yo, y es un poco por conocimiento. Solo es obligación de asegurar los vehículos que se financian. Es decir, ahora eso, vamos a ver, desde hace unos años ya, no recuerdo si era 2 o 3 años, porque el tiempo corre, ya es obligatorio que todos los coches que circulan por carreteras federales y regionales tienen que tener un seguro. Vale, ¿qué me llamaba? Sí. Lo que pasa es que, digamos que el cumplimiento de esta norma pues no se ha, digamos, llevado a cabo con mucha firmeza, ¿vale? Por poner uno de estos términos. Sí, hacen un poco la vista gorda, por decirlo, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, pues si te paraban en México, te ponían una multa si no tenías seguro, pero bueno, pues si ibas y te dabas de alta en el seguro, pues te quitaban la multa, ¿no? Ese era un poco el modus operandi normal, ¿no? A día de hoy eso está cambiando, pero como dicen los ingleses, el enforcement de esa norma no es el que debería ser. ¿Qué es lo que está realmente moviendo el seguro en México? Pues lo que te acabo de comentar, ¿no? Que en México se importaban históricamente muchísimos coches de Estados Unidos, coches de segunda, de tercera, de cuarta mano, con un valor simbólico, coches que igual costaban $1,000, $2,000, $3,000. Y bueno, pues el usuario de esos coches, lo último que se le planteaba era asegurar nada, porque de otras cosas no había valor que asegurar prácticamente, ¿no? El coche no valía nada y bueno, pues aquello digamos que el seguro de responsabilidad civil pues como que tampoco tocaba, por decirlo de alguna manera educada. Entonces, esto ha ido evolucionando y es evidentemente una línea de tendencia que va a ir a más, ¿no? Hacia, oye, vamos a dejar, ya México puso muchas trabas a la importación de esta tipología de coches de Estados Unidos y se ha ido fomentando cada vez más pues la compra de coche nuevo para reemplazar un parque móvil que está que es muy mayor, ¿no? Y en ese proceso de compra de coche nuevo ha ido entrando cada vez más el crédito al consumo y ha ido facilitando a su vez que cada vez se renueve más digamos el parque porque el crédito al consumo permite, ¿no? que una inversión de $10, $12,000, que es lo que cuesta igual un coche de media en México, pues se pueda adquirir, ¿no? Y de la mano de las financiadoras ha habido un desarrollo muy importante del seguro. Y esta es una tendencia que nosotros consideramos que va a seguir durante muchos años, ¿no? Porque está claro que cuando tienes una gran parte del parque sin asegurar, pues lo lógico es que la penetración del seguro del auto siga subiendo por razones que todos podemos comprender, ¿no? Y esto es para nosotros una forma de participar en un mercado pseudoemergente como es el mexicano, pues el crecimiento de un negocio de seguro es muy bueno, porque la verdad es que los retornos de la inversión que tienes ahí son interesantes, la compañía tiene una rentabilidad sobre recursos propios del 25 al 30%, genera muchísima caja, no tiene deuda y bueno, pues crece todos los años dentro de que siempre hay ciclo, de una manera pues muy, muy saludable y muy ordenada. Y bueno, pues mira, esta es una inversión que empezamos a invertir a 25 pesos y incluso por debajo y está a 100 y pico pesos, es decir, hemos multiplicado casi por 4 en estos últimos 5 años, más los dividendos, más las compras de acciones, es decir, ha sido una grandísima inversión y estamos muy contentos. Yo creo que, pues, si Dios quiere, pues seguiremos aquí todavía unos cuantos años más. No conocía yo esta inversión que teníais y me resultaba curioso lo de que uno de cada 3 coches estaba asegurado. Pues 2 preguntillas en relación a esta inversión. ¿Qué cuota de mercado tiene Qualitas en el mercado de coches mexicanos? ¿Lo sabes? Pues mira, de media deben estar en torno al 25-30%. Luego por segmentos tiene una cuota especialmente alta en camiones, debe tener en torno a un 50%. Dependiendo un poco de la tipología del vehículo, se mueven un poco en esa franja. Yo creo que ahora mismo está más cerca del 30% la cuota de mercado que del 25%. Y no sé...
Y no sé si tienes el dato del ratio combinado. ¿Le sabes? Pues mira, el ratio combinado ahora mismo es, digamos, anormalmente bajo. Sí. Eso es como bien sabes tú, es muy bueno, porque, bueno, pues por razones del COVID hay muy poca frecuencia de uso de los coches y ha bajado mucho. En términos normales, nosotros hacemos las valoraciones con ratios combinados del 95. Actualmente están en ratios combinados más bien en el 85. Son extraordinariamente altos y eso es lo que se está, digamos, provocando el tener unos resultados, pues, anormalmente buenos. Oye, que los han tenido en el año 20 y yo creo que, bueno, pues en el año 21 pues serán menos buenos, pero bastante buenos también, ¿no? Ellos han reducido mucho en esa parte del ratio combinado la parte de siniestralidad y sobre todo la parte de robos ha mejorado bastante. Entonces, creo que ahora quizás nosotros podríamos intentar normalizar más en la valoración ese ratio combinado hacia niveles del 90%, más que hacia el 95%, ¿no? Y bueno, pues eso en el fondo es tener un margen del 10, ¿no? de suscripción en vez de un margen del 5%, pero la verdad es que al final este negocio pues tiene sus microciclos, ¿no? Dentro, pues de repente tienes un trimestre que es un poco mejor, al siguiente si no ha habido ningún evento, pues a veces medio bueno, pues climático, ¿no? Porque a veces ahí te coge un huracán y tienes un trimestre pues que tienes más siniestros, tienes esa tipología de cosas. Pero de media la verdad es que es una compañía que estos últimos años ha estado en ratios combinados muy buenos. Vale. Por si alguien no conoce el tecnicismo de ratio combinado, el ratio combinado lo que viene a ser es, digamos, el margen que tiene la compañía después de cobrar las primas por los seguros, pagar los siniestros y atender a todos los costes de administración y etcétera, digamos, el margen que le queda. Por si algún oyente pues siempre le suena a ciencia antinuclear lo que es el ratio combinado. Y sí, por último, en el fondo sería el equivalente a lo que es el margen operativo de una compañía normal, ¿no? Es decir, ratios combinados del 95 quiere decir que esa compañía de seguros más o menos tiene un margen del 5% operativo, ¿no? Correcto. Y si tienes ratios combinados del 90, pues quiere decir que te queda un 10% de margen operativo, ¿no? Y con respecto a lo que me has comentado de Atalaya, que yo simplemente sigo y de lejos la cotización, porque bueno, mi expertise siempre es un poco más en el tema de fondos. Sí que he visto que en el último año ha subido bastante. ¿Seguís viendo potencial en la compañía? Seguimos, mira, nosotros creemos que si el precio del cobre está en torno a $10.000 tonelada, ¿no? Te voy a mirar ahora, porque la verdad es que esto ha fluctuado los últimos días, está, mira, $10.200 la tonelada. Hoy, con estas cifras, venimos, pues para que se haga una idea, los que pacientemente nos están escuchando hoy, vamos a ver, estamos en junio, estamos a 10.200, simplemente estoy mirando datos de hace un año. Bueno, al comienzo, antes de incluso del COVID, para ponerlo en términos de pre-COVID, en enero del 20 estábamos más o menos en $6.000 tonelada, ¿no? Es decir, casi duplicado el valor del cobre. Con estos precios de cobre, la compañía en estos momentos, que es una compañía que capitaliza un poco datos en términos reales, vamos a ver. Estaba a 300 esto capitaliza en estos momentos unos 500 millones de libras. Vamos, lo voy a pasar a dólares, porque como hablamos de dólar todo, estos dólares van a ser como 600 y pico millones. Pues calculamos que con estos precios de cobre, vamos a ver, hacer un número rápido, podría estar haciendo del orden de 300 por 7,21, unos 250 millones de dólares de caja al año. Unos 200.
50 millones de dólares. Es decir, si tenemos una compañía que vale 700, pues estaríamos hablando que en términos de caja, pues en torno a un 35% del valor de lo que vale hoy la compañía lo estaría generando en caja. Que, bueno, en términos de lo que son nuestras valoraciones, normalmente nosotros creemos que una compañía empieza a estar barata o razonablemente barata o muy barata, dependiendo un poco de la calidad de la compañía, a partir de un 10%. Es decir, cuando una compañía es capaz de generar un 10% de lo que vale en caja, pues nosotros la verdad es que entendemos que empieza a tener un punto de valoración atractivo. Pues esta está generando eso 3 veces, más de 3 veces. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, bueno, pues esto es sostenible. O sea, ya le tienes que meter un poco en la estructura de producción mundial del cobre, ¿no? Y lo que pasa con el cobre son 2 cosas. Una, que las reservas de cobre que hay son las que son y que para poner nueva capacidad en funcionamiento necesitas muchos años y mucha inversión. Y 2, que en cualquier caso, digamos, las leyes, que es un poco la cantidad de cobre que hay en las minas por si quieres medirlo por tonelada o por la cantidad que quieras determinar de terreno que estés moviendo, cada vez son más bajas. Es decir, cada vez necesitas extraer más cantidad o mover más cantidad de tierra o de roca para extraer la misma cantidad de cobre. Y eso lo que te hace es que te hace subir exponencialmente los costes de extracción de cobre. Con lo que creemos que lo que está ocurriendo con el cobre simplemente es que, bueno, pues que efectivamente esa realidad que subyace en todas las minas se está trasladando a precios. Es decir, ocurre lo mismo con el crudo, como bien sabrás, ¿no? Oye, pues antes, hace 30 años, pues sacar un barril de crudo pues, costaría X y hoy cuesta, pues, lo que cuesta, ¿no? Dependiendo de qué tipo de yacimiento te vayas. ¿Por qué? Porque en general vas acabando con las reservas buenas de crudo y te vas a buscar reservas que son más complejas y más difíciles de extraer y por lo tanto cuesta más. Pues el cobre pasa un poco lo mismo, es decir, lo que queda de reservas de cobre en el mundo, en los yacimientos, en las minas que hay, cada vez cuesta un poquito más extraer más porque la calidad de las reservas son un poco peores. Y esta realidad lo que nos hace es estar estructuralmente muy positivos en este tipo de activos, porque creemos que el cobre es necesario, no hay sustitutivo, y la oferta, muy mucho nos tememos que es la que es y va a ser la que es durante unos cuantos, muchos años. Y por lo tanto, pues este tipo de compañías mineras, como el caso de Atalaya, que fundamentalmente se dedican a la extracción de cobre y que tiene además pues la capacidad de explotar reservas durante los próximos 15 o 20 años, pues el valor actual de esas reservas a estos precios, pues de una manera más o menos sencilla podrían justificar valoraciones sustancialmente mayores a las que tenemos hoy. Porque con esta valoración, y volviendo un poco a la cifra inicial que te he dado, el 35% más o menos de generación de caja sobre valor, la compañía se podría recomprar a sí misma en los próximos 3 años, ¿no? Si tú eres capaz de generar todos los años un tercio de tu valor en caja tangible, y puedes disponer de ella, pues en los próximos 3 años, de una u otra manera, esta compañía te podría devolver ese dinero, ¿no? O bien vía dividendos, o bien vía recompra de acciones, o bien vía una conjunción de las dos. Y si no, lo tendrías en la caja del banco. Quiere decir que al final irías a calcular el valor empresa de esta compañía y dirías que, bueno, pues oye, tienes una gran cantidad de ese valor en la caja de la compañía. Es por simplificar mucho digamos que la tesis de inversión, ¿no? Fenomenal. Lo que, no sé si te contesta un poco, pero esa es un poco la idea que tenemos. Fenomenal, sí, por supuesto, muy, muy interesante. Perfecto, pues yo creo que por mi parte ya hemos repasado lo más relevante. Si consideras algo que nos estemos dejando, como ya sabes lo que dice el refrán, pues habla ahora o calla para siempre. Terminar y concluir este tema, yo creo que insistir un poco en las digamos, cuestiones que hemos tocado, ¿no? Es decir, que el por qué queremos invertir, para qué invertimos, con qué objetivo es muy importante, ¿no? Y luego,
yo creo que a las inversiones lo más importante es darles tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que el inversor tiene que ser paciente, tiene que entender que el mercado es muy ineficiente a corto plazo, se vuelve más eficiente a medio plazo y desde luego es muy eficiente a largo plazo. Y que para que este trabajo de dejar que las inversiones funcionen, para que este trabajo sea fructuoso y no se vaya al traste, lo importante es tener mucha paciencia y dejar que esas inversiones trabajan y, por lo tanto, permanecer invertido con quien sea, con aquel que al inversor le dé tranquilidad, pero permanecer invertido. Y dejar que, bueno, pues que las tasas de rentabilidad compuestas funcionen, ¿no? Porque yo siempre termino un poco las presentaciones diciendo que Einstein decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, ¿no? El que lo entiende bien ganará y aquel que no lo entiende, pues lo pagará, ¿no? Entonces, una inversión que funcione bien en el tiempo y que genere rentabilidad compuesta, pues eso es un poco lo que realmente intentamos producir nosotros, ¿no? Y gracias a Dios, pues estas cosas, si se hacen bien, funcionan. Y es lo que yo animo a todos los inversores a intentar entender esta filosofía y a formar parte de ese núcleo reducido de gente que es capaz de entender que esto funciona así y beneficiarse de las eficiencias que generan aquellos que no son capaces de entender que esto funciona así. Correcto. Y con esto, pues daros las gracias por vuestra paciencia y por tu tiempo, especialmente Eusebio, porque quizás nos hemos extendido un poco, pero yo creo que valía la pena hablar de estas cosas bien. Perfecto, nada, ha sido un placer, te agradezco también a ti tu tiempo y nada, que nos hayas dedicado un rato de tu apreciado tiempo pasándote por aquí por el podcast y nada, muy agradecido y nos vemos en próximos capítulos. Encantado, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el podcast. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com y si te ha gustado el programa te agradezco me des un like en iBooks y lo mismo en YouTube. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.